alabamos y te bendecimos, oh Rey eterno. Toda gloria y majestad es dada a tu nombre. Todo poder, todo dominio es tuyo. Por la eternidad has sido Dios desde antes y lo serás siempre. Tú, el creador del universo, de las Pléyades, de cada luminaria en los cielos, de cada una de las especies en la tierra. Tú que eres el que domina todas las cosas, trazaste tu diseño y tu plan y todo se cumple conforme tu voluntad. Te amamos y te bendecimos, porque nos has tomado a nosotros como tus hijos. Has tenido misericordia de nosotros y nos has amado. Y has puesto en nosotros tu imagen y semejanza. Tu trascendencia está en nosotros. Y por eso damos gloria, damos honra, porque es parte de tu plan el que seamos nosotros, tu gloria, majestad y autoridad, tu nombre expresado en esta tierra. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Amén. Qué alegre poder estar con ustedes una vez más, familia de Misión Cristiana del Calvario. Me dirijo una vez más y llegando a su casa a través de estas redes sociales y de estos medios para bendecir el nombre del Señor, para exaltar el nombre del Señor y para declarar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Definitivamente este es un tiempo de gloria en Cristo Jesús y la iglesia se está manifestando. El Señor tiene su plan todo bien trazado y nosotros estamos ejecutando conforme su voluntad. Definitivamente la iglesia no debe ser una iglesia que responde a las circunstancias, sino una iglesia que está anticipada siempre a lo que en el mundo ha de pasar, porque nosotros debemos conocer siempre el plan de Dios. Esta noche yo quiero pedirles que ustedes y yo podamos continuar con lo que hemos estado aprendiendo. El día martes estuvimos en un discipulado general tomando un poco de lo que estaba narrado y nos fue mostrado, expresado en Reforma Apostólica, en número 399, con el apóstol Abraham como anfitrión y también con la participación del ministerio, el maestro Moisés Méndez y la discipuladora Bremely de Méndez, nuera del maestro Moisés Méndez. Y definitivamente fueron de bendición a nuestra vida. Y ahora yo quiero compartirles parte de lo que en el cuerpo ministerial también fue puesto para nosotros. No es que vaya a hacer ahora un copy-paste, sino que voy a hacer igualmente, trasladarles la información. No es lo que debo hacer, sino que expresarles a Cristo. No se trata de decirles o enseñarles lo que se sabe, sino de expresarles lo que se conoce. Y eso es ahora lo que vamos a hacer. Definitivamente, el apóstol Abraham también expresó y mostró a Jesucristo en esta reforma apostólica, pero en el cuerpo ministerial fue algo glorioso que también trajo edificación a nuestra vida de una manera sorprendente. Ahí terminó de ordenar muchas de las cosas que ha estado enseñando. Y quiero pedirles que vayamos, por favor, a esta porción de la Escritura en Juan capítulo 5 y el verso 19 que hemos estado tocando. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y definitivamente esta es la porción donde nosotros nos hemos tomado, porque somos hijos. Somos hijos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Así dice Romanos capítulo 8, que para eso nos hizo, que lleguemos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Usted y yo somos hermanos exactos de Jesucristo, que expresan la gloria de Dios en esta tierra, que expresan la gloria de Dios en cada momento, en cada expresión de la vida diaria, como papá, como mamá,
como esposo, como esposa, como hijos, en cada expresión de la vida cotidiana, como en el trabajo, como también en el estudio, como vecino, en todo lugar y en todo momento, usted y yo debemos expresar a Cristo Jesús. Y nosotros entonces vemos que somos hijos, no es porque sea un pastor o porque sea apóstol, sino porque Jesucristo como hijo, por eso habla aquí de su origen, pero habla también de su posición y habla sobre que Él es hijo y por ser hijo también hace igualmente, hace las obras del Padre, pero las hace igualmente. Yo quiero pedirles que ustedes y yo podamos ver esto y también seguir con la lectura de esta escritura en el versículo 20 y podamos notar, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Oiga esto, de modo que vosotros os maravilléis. La Escritura nos está mostrando cómo el Padre ama al Hijo y por eso mismo es que le muestra todas las cosas y le va a mostrar todavía cosas mayores. Cuando nosotros tomamos esta verdad y lo entendemos desde también Juan capítulo 14, pero en el verso 12, donde dice, de cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesucristo, lo dice, lo declara, las obras que yo hago, Él las hará también. Y luego dice, y aún mayores. Pero algo que nosotros estuvimos viendo, y es que en una de las versiones hablaba sobre obras trascendentes, le mostrará cosas trascendentes. Y este es el tipo de cosas que nosotros debemos entender que nos está mostrando el Señor, que nos está llevando a cosas más grandes, cosas trascendentes. Eso es lo que nos quiere mostrar, cosas trascendentes. Por eso es necesario que usted y yo seamos trascendentes en todo lo que hacemos, que tengamos esa continuidad, que no nos quedemos estancados, sino que avancemos para expresar la gloria de Dios. Amén. Bueno, eso es lo que hemos estado aprendiendo y hemos estado viendo desde la Escritura, que nosotros no es por ser un siervo de Dios, aunque todos somos siervos de Dios, cuando fuimos limpiados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios, pero también nosotros no por ser siervos de Dios, sino porque somos hijos, es que expresamos al Padre Celestial. Jesucristo no dice el siervo, ve, sino que dice el Hijo, porque esa es nuestra posición. Tú y yo, cuando nacimos de agua y del Espíritu, y hablamos bien claro esta la diferencia de creación y de hijos, tú y yo, al nacer de agua y del Espíritu, entonces nos volvemos la expresión del Padre, pero expresión que hace obras trascendentes. Quiero pedirte que veas conmigo eso ahora. Juan capítulo 8 y versículo 28 es algo muy importante que no perdamos de vista. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Oiga esto, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y quiero hablar sobre esto. Definitivamente nosotros, ahora como hijos, no perdimos en ninguna manera nuestra capacidad de hacer nuestra propia voluntad. Cuando hablo de esto, quiero que tengas mucho cuidado porque quiero hablar sobre esto esta noche. Jesucristo hacía la voluntad del Padre, pero Jesucristo no era que no tenía voluntad, Él sí tenía su propia voluntad. Lo glorioso de esto es que toda la voluntad de Jesucristo, por esa misma genética y naturaleza, por ser exacto como el Padre, entonces
todas las cosas las hacía igual que el Padre. Y la voluntad del Padre era la voluntad de Jesucristo. No había diferencia alguna. Tenían el mismo objetivo, tenían la misma naturaleza, por eso el objetivo era el mismo. Cuando ponemos un ejemplo en agricultura y se planta o se siembra, si tomamos una semilla de naranja o de limón, el apóstol hablaba de mandarina, y crece el árbol, este árbol no va a dar naranjas. Si era una semilla de mandarina, no va a dar naranjas, no va a dar limón. Y algo que hablaba el apóstol Abraham era acerca de que aunque religiosamente oremos, impongamos manos, declaremos proféticamente o hagamos un estatuto religioso declarando que ese árbol ahora dará naranjas, no se puede, porque su genética dice, ya su código genético dice que va a dar mandarinas, y dice el tamaño, el color, el sabor, la textura, todo lo lleva implícito en esa semilla, el código genético. Ahora, Jesucristo, por eso, de la misma manera, al tener el código genético del Padre, no era imposible. Es que era totalmente fuera de lugar el que se pensara de que él iba a tener otra voluntad. Era como este árbol de mandarina, no podía dar naranjas. Aunque fuese cítrico, no puede dar naranjas, porque su código genético dice mandarinas. Y Jesucristo no podía tener otra voluntad, porque su código genético hablaba de la misma voluntad del Padre. Pero no fue que perdió voluntad. Ahora, tú y yo no es que perdamos voluntad, pero si tu genética, y voy a hablarlo ahora de otra manera, pero como tu genética es la genética del Padre, entonces tu voluntad es exactamente la voluntad del Padre Celestial. Tu objetivo es exactamente el objetivo del Padre Celestial. Eso es lo que nosotros debemos ver. Las iglesias de Galacia, la iglesia de Galacia empezó muy bien, con genética, con naturaleza, pero en algún momento distorsionaron y empezaron a ver otros objetivos. Lo mismo pasó con la iglesia de Éfeso. Siguieron haciendo grandes obras, pero con un objetivo diferente. Estaban distorsionando, estaban perdiéndose, y así como fuimos hablando en un tiempo, se sembró una buena semilla y terminaron siendo como sarmientos silvestres, dando fruto ácido, y ellos no estaban dando el fruto adecuado, no estaban haciendo conforme su genética. De hecho, aprendimos que ellos en algún momento se separaron y no aprendieron así a Cristo, dicen en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 20. En Gálatas también habla sobre que ellos se desligaron, ellos perdieron esa relación, esa vida con Cristo Jesús. Y aún les habla Gálatas, ¿quién os fascinó? Oh insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién distorsionó la genética? Es necesario que veamos nosotros entonces que debemos hacer ahora según la genética exacta, según lo que ya tienes. No se trata de que se va a hacer algo a la fuerza y que te tienes que estar forzando. Esto no es forzado. No es, aquí, hermano, luchando la buena batalla. No se trata de la buena batalla en esa manera, de que te estás cansando. Si te estás cansando, quiere decir de que no está funcionando tu genética, sino que lo estás haciendo desde el ser humano. Dios mismo ya te puso la capacidad y Él mismo puso en ti la fuerza, la vida para hacer exactamente su genética. En Juan capítulo 1, a mí este evangelio escrito por el apóstol Juan me gusta en sobremanera.
y yo lo he estudiado de un lado a otro y por eso vuelvo a regresar al capítulo 1 y regreso porque me gusta mucho ver cómo interioriza Juan en el conocimiento de Jesucristo para expresarlo. Y todo lo que narra, lo narra con tanto detalle y exactitud. Y mira lo que dice acá, y es un regalo para ti y para mí lo que él escribió. Mira lo que el Espíritu Santo lo llevó a plasmar para darnos vida a nosotros. Verso 10, verso 11, 12 y 13 que ya hemos estado estudiando. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Leeré el 9 que se nos fue por ahí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta luz es la vida de los hombres, ¿verdad? Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que de la voluntad de Dios. El Hijo de Dios es engendrado. No es porque el que nació de mujer nació hijo de Dios. Solamente el engendrado en agua y en el Espíritu es hijo de Dios. El único que fue engendrado en mujer para mostrarse a este mundo fue Jesucristo. Y Él nace desde allí y nace como hijo de Dios. Lo narra la Escritura. Pero yo quiero que te des cuenta que la capacidad que Jesucristo tuvo por su genética, por su código genético, también lo tienes tú. Definitivamente. Yo puedo hacer ver que en los estudios de genética de la vida diaria, del mundo conocido, hay aún leyes. Hay un científico de apellido Mendel que aparece, que narra acerca de las mezclas de dos tipos genéticos y cómo van dando a conocerse, pero siempre muestra la genética como el resultado. La cadena del código genético siempre se traslada del padre al hijo y siempre va a haber la expresión de ese padre. Usted lo puede ver cuando usted ve las fotografías de los seres vivos, los animales o las plantas. Siempre traen el mismo código genético, a no ser que se empiecen a mezclar. Y nosotros tenemos el mismo código genético en Cristo Jesús. El Padre te engendró a ti, me engendró a mí en el agua y en el Espíritu. Fuimos nacidos como hijos de Dios, engendrados por el Espíritu. Y ahora tenemos toda la capacidad, toda la potestad, todo el poder, toda la autoridad para hacer conforme a su Hijo, al Hijo que Él envió a la cruz del Calvario para expresar su gloria, aquel del cual narra Hebreos capítulo 1, verso 3, que es la esencia de Dios, es el carácter de Dios. Y cuando hablamos de carácter, también podemos hablar y entender de que la Escritura habla sobre el carácter no solamente como de esas cualidades, habla sobre código genético. Primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 9, en la versión CEB, dice: los nacidos de Dios no practican el pecado, porque el ADN, carácter genético de Dios, permanece en ellos. Los que son engendrados, ese ADN, el carácter genético de Dios, permanece en ellos. En ti y en mí permanece ese carácter genético de Dios. Ese poder de Dios, esa gloria de Dios está ya en ti. No es que la tengas que llamar. No es que de repente tengas que ponerte en un trance espiritual y entonces recibir poder de Dios para expresar poder de Dios. Ese poder que operó en Cristo Jesús también opera en ti. Está en ti. Te ha sido puesto en ti para que lo expreses. Esa gloria ya te fue dada a ti. No es que ahora ores y otra vez entres en un trance para que ahora manifestar una gloria.
No se trata de eso. Y es como que antes de predicar, entonces yo tenga que entrar en un trance para hablar la palabra de Dios. No, no se habla desde un trance, se habla desde la abundancia del corazón. Entonces, mana la boca vida y vida eterna. No se trata de entonces por episodios y luego se acabó el trance y ahora ya sigo mi vida anterior. No, eso no es lo que el Señor nos ha puesto. Él nos puso vida en sí mismo. Nos puso a nosotros ahora como su expresión genética en esta tierra. Y como me encanta esa esa verdad que el apóstol Abraham enseñó en este cuerpo ministerial, en la conferencia número 1. Espero que la hayas disfrutado, todas las 3 conferencias que estuvieron. El apóstol Abraham, como también cuando participó en la segunda conferencia juntamente con el profeta César, y también en la tercera conferencia con el pastor Nelson Bamaca y el profeta Ronnie. Pero cuando en la primera conferencia mostró esta cita, para mí hizo un gran clic. No hizo clic pequeño, sino que hizo un gran clic cuando en esta versión dice, porque el ADN, ese código genético está en ti. Y dice después de eso, carácter genético de Dios permanece en ellos. Y no es que es momentáneo o pasajero, permanece, está allí, está en ti, está escrito. Fíjate qué curioso, pero cuando tú quieres tener examen de paternidad, entonces aún con la saliva pueden ver tu código genético y hacer una comparación. Es más, aún los huesos con años ya de alguien muerto y un hueso ahí, que ahora se le va a hacer un examen de código genético para la familiaridad. En el caso de Guatemala tuvo un conflicto armado y hubieron muchas víctimas de este conflicto armado y muchos que desaparecieron, fueron enterrados sin un nombre, sin un apellido. Pero luego de eso, los estudios científicos lograron esto fabuloso. Llamaban a las familias y entonces tenían un registro del código genético por familia, esta familia del apellido tal, la familia del apellido tal, y a los que iban encontrando los restos, la osamenta que iban exhumando, que iban sacando de la tierra, entonces le hacían también un examen de código genético y entonces iban y comparaban con las familias y decían, este coincide con esta familia. Pero aún muertos, con muchos años de muertos, ellos gritaban, los muertos, déjame decirte así, sus huesos gritaban a qué familia pertenecían a través de su código genético. Y es que no puede ser que nosotros no podamos expresar a Cristo si hasta en tus huesos tienes el código genético del Padre Celestial. Aún Eliseo, muerto, Dios había puesto un código genético en él que debía hacer un número de milagros, o tal vez no esta palabra de número de milagros, sino que la gloria de Dios en él iba a ser el doble de la que existió en Elías. Y aparece un último milagro que aún sus huesos, porque esos huesos mantenían el código genético de lo que Dios ya había puesto en él. Tú eres esa imagen de Cristo. Y aún tus huesos tienen ese código genético. Tú no eres común. El apóstol Abraham, juntamente con los siervos que mencioné de Reforma Apostólica, hablaban sobre sentido común y sentido propio. Tú no eres común, déjame decirlo de esta manera. Yo ya hablé sobre el sentido común y el sentido propio el día martes y hoy quiero reforzar solamente con esta parte. Tú no eres cualquiera, tú tienes el código genético y eres único. La unicidad de Dios está puesta en ti. Eres único y tu código genético grita quién eres tú. Por eso es que a Pedro, cuando Pedro estaba allí de incógnito, estaba infiltrado entre la gente, le decían, tú hablas igual que él.
Yo te vi porque hasta el olor que tú tienes, si eres un hijo de Dios, al ser hijo de Dios, hasta tu olor debe evidenciar quién eres tú, que eres un hijo de Dios. Este es tu tiempo, no de estar peleando doctrinas, o de estar inventando doctrinas, o nuevas palabras para impresionar al pueblo, nuevas predicaciones, o copiando sistemas de otros ministros. Se trata de ver lo que hay dentro de ti, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces tú serás manifestado en gloria. Pero no es una duda, es que este es el tiempo de manifestar la vida en Cristo Jesús, manifestar la vida de Dios. Así que definitivamente hoy yo quiero declarar sobre ti que la vida en Cristo Jesús está en ti, aún hasta en tus huesos, desde la cabeza hasta la planta de tus pies, y que aún tus huesos gritan que eres el Hijo de Dios. Gritan que tú eres la expresión del Padre Celestial. Bueno, definitivamente lo podemos ver ahí, y es que el código genético, y déjame volver a leer parte de esta cita, cuando dice: no pueden pecar porque nacen de Dios. Tú naciste de Dios, y este es el tiempo de expresar a Dios en todo tiempo. Es el tiempo de expresar la vida de Dios. Es tiempo de que tu código genético se pueda expresar con toda la gloria, con toda la fuerza, porque tú eres hijo de Dios. Eres su imagen, eres su semejanza. Ahora es el tiempo de expresarlo. Ok, el mismo carácter, ADN, el código genético que contiene tu vida cuando naciste de agua y del Espíritu, es el código genético en Cristo Jesús. Ese código genético del Padre, ese código genético que ahora transforma todo este tiempo, todo este mundo. Tu familia es transformada. Donde estaba Jesucristo, entonces allí había vida, ahí se expresaba vida, ahí había vida, porque su código genético llevaba vida. Él mismo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces ese código genético que tú tienes es ese camino, esa verdad y esa vida que tú también ahora debes expresar, porque lo mismo que es Cristo Jesús, eso mismo también evidencias tú. Qué glorioso que nosotros, como nacidos de nuevo, que permanecen, somos engendrados de Dios y tenemos un código genético. Pero mira esto, ese código genético permanece en ti. Pero ahora quiero que lo veas desde Colosenses capítulo 3 y versículo 10. La Escritura dice de esta manera: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, oye esto, renovando hasta el conocimiento pleno, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es la vida que tú tienes que tener, un hombre nuevo revestido, un hombre nuevo que hace la voluntad del Padre, un hombre nuevo que hace la voluntad de Dios. Verso 4 dice de esta manera: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es tiempo entonces de hacer morir pues la carne y expresar a Cristo Jesús en todas las cosas. Es tiempo de ser literales, de ser exactos, ser personas que muestran con exactitud lo que es el Padre. Tu código genético no es cualquier código genético. Y como te expresaba, aún tus huesos, aún ya muerto, tu código siempre va a estar allí y va a expresar quién eres tú. Quiero que te des cuenta de esta gloria, porque vivo expresas a Cristo, y aún muerto expresarás a Cristo. Por eso dice la palabra que aún sus obras
Sus obras están allí, no descansan, allí están, viven, muestran, expresan. Aún con Abel aparece allí en Hebreos capítulo 11, que aún muerto, su ofrenda, su accionar habla de él, porque tu accionar, tu modo de expresar tu identidad, eso está mostrando tu ADN. Todo lo que tú eres muestra tu ADN. Todo lo que haces muestra tu ADN. Y eso fue por transferencia de Dios. Él te engendró. No fue ministerialmente que un pastor o un apóstol impuso manos y ahora recibiste genética. Fue el Espíritu Santo. Esto no depende de hombre, depende de Dios. Muchos persiguen a los hombres y los hacen hasta infalibles. No fallan, no tienen error. Estos hombres pueden hacer y decir que la gente piensa, él es casi que lo ponen como divinidad, pero no es así. No es por voluntad de hombre, se trata de voluntad de Dios. Así naciste tú. No fue por el ministerio X, fue porque Dios fue quien te puso su genética. Él te hizo hijo. Entonces puede venir este pastor y aún movilizarse a otro lugar, ir y ministrar en otra ciudad, en otro país, que tú no vas a bajar el nivel de genética ni el nivel de expresión, porque no dependes de un ministerio, dependes de Dios, dependes de quién es Dios en ti, de quién es el Padre en ti. No se trata entonces de un ministerio o de un tiempo. Es que cuando yo era joven, ahí yo expresaba. No se trata de cuando eras joven, cuando eras viejo o cuando eras niño. No se trata de eso. Se trata de la expresión de Dios, su genética en ti, que hace cosas diferentes, que hace cosas gloriosas y grandiosas. No nos movemos por sentimientos o por lástima. Tú no te estás moviendo por sentimientos de humanos normales. No eres un común y corriente. Tú eres un hijo de Dios. Y tienes un sentido propio y tienes una vida exacta en Cristo Jesús. Y no es por victimización que tú vas a hacer cosas. No es porque haya alguien que es víctima que también te vas a mover, sino que tú te vas a mover por la voluntad del Padre. Lázaro estaba muriendo, estaba enfermo y estaba muriendo, pero no se fue porque había una urgencia. Jesucristo seguía haciendo la voluntad de su Padre. Así de sencillo. Llegó al estanque de Bethesda y sanó a uno. No sanó, ahí había muchos enfermos, pero aparece la Escritura que sana a uno, no narra de los demás. No digo que no haya sanado a más, pero narra de uno. Pero ¿por qué sanó a este y no a los demás? Porque así fue como el Padre le indicó. No se movió por, pobrecitos, hay que darle a todos sanidad. Él no se movía por lástima o porque habían víctimas, se movía por la guianza del Espíritu. Él no estaba bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen de el Espíritu de Dios en él. Bueno, cosas trascendentes son las que nosotros haremos entonces, pero las cosas trascendentes no es porque nosotros hagamos mucha práctica de ello y estamos avanzando. Entonces ahora ya hice de este tamaño un milagro, por decir tamaños. Ahora hice un milagro así, ahora un milagro de esta manera y ahora un milagro más grande y luego vamos a hacer cosas más grandes. No se trata de que vas aumentando por tu capacidad, sino que ya está en ti, porque no es porque te estás entrenando, aunque es bueno ejercitar todo en la fe, en los dones, los ministerios, los regalos que Dios te ha puesto en ti. Es bueno ejercitar la fe, pero no es por el ejercicio, es por su galardón en tu vida. Moisés nunca había partido un mar. No se puso a practicar con un pequeño bache o charco, no sé cómo llamarán en tu país. No se puso a decir, parte de ahí, o con un tazón de sopa, pártete de sopa. No se puso a practicar luego con una bañera y luego con un río. No se puso a practicar. Él, por lo que el Padre ya había dicho, él hizo. Tú no necesitas estar esperando, es que voy a empezar a detener un pequeño viento, luego o voy a sanar una gripe, luego una tos, luego voy a sanar
una complicación de bronconeumonía y luego voy a sanar el coronavirus. No se trata de eso, se trata si Dios te dijo, eso exactamente debes hacer. Porque ese ADN que tú ya tienes, que yo ya tengo, nos da la capacidad total y exacta para hacer lo que Él ya nos pidió. Bueno, quiero llegar hasta este tiempo y dirigirme hacia el final, bendiciendo el nombre del Señor y exaltando su gloria. Como familia de Misión Cristiana del Calvario me siento muy a gusto en entender de que tenemos ese código genético que trae vida a esta tierra. Agradezco al Señor por la oportunidad que nos da de ser su luz, la luz de Dios, así como Cristo, la luz del mundo, ahora nosotros ser la luz de Él. Pero no porque seamos nosotros buenos por sí mismos, sino porque en nosotros fue puesta la genética de Él y por Él es que somos ahora buenos. Ya no te compares con los demás. Déjame decirlo de esa manera, ya no uses sentido común. Tú no eres como los demás. Eres único. Muchas veces, como cuando tienes en el ambiente familiar, si eres padre o si eres hijo, siempre habrá uno de los jovencitos, o regularmente, tal vez no puedo decirlo siempre, pero regularmente habrá uno de los hijos o hijas que dirá, ¿y por qué a fulano? ¿Por qué a mí no me dieron y a fulano sí? Porque está usando el sentido común, no el sentido propio. No se está viendo a sí mismo, sino que está viendo a los demás. Recuerdo alguna vez al maestro Moisés Méndez corrigiendo no a mis hermanos de mi persona, sino que a alguien conocido entre nosotros, y le decía, no mires el plato de los demás, mira lo que tú estás comiendo y dale gracias a Dios. Porque si estás comiendo viendo el plato de los demás, deseando lo demás, nunca vas a estar contento, nunca vas a estar gozoso. El gozo en Cristo Jesús lo vivirás y lo harás sentir también a el gozo cuando tú entiendas que eres único. Y lo que tú estás viviendo y lo que debes expresar no depende de los demás. Yo voy a abrir un grupo de comunión familiar cuando el hermano fulano lo haga. Yo quiero ver cómo lo hace. No se trata de cómo lo hace alguien más. Se trata de qué dijo Dios de ti. Se trata de qué dijo Dios de tu vida. Es que yo quiero ver primero que otro lo haga. No se trata de otro, se trata de ti. Porque tú eres único. Tú eres propio. Tienes sentido propio. No hagas entonces ni esperes que otros hagan. No hagas como los demás. Debes hacer según el Espíritu te va a indicar. El sentido común para los discípulos les decía no iban a pescar. Pero en el sentido propio, cuando ellos entendieron que, pero en tu nombre, cuando entendieron eso, cuando dijeron en tu nombre, en lo normal no vamos a pescar nada, pero lo vamos a hacer en tu nombre, aunque les faltó fe. Casi que lo hicieron por compromiso, pero lo hicieron en el nombre de Jesús. Bien, lo vieron como autoridad y entendieron que Él tenía otro sentido. Y casi que pusieron a competir el sentido común con el sentido propio de Jesucristo. Y se dieron cuenta que el sentido propio de Jesús, eso de sentirse, de ser propio, de ser único, de no estar comparándose con los demás, eso le provocó grandeza. Es tiempo de que no estés viendo qué hacen los demás. Misión Cristiana del Calvario, es tiempo que te veas la mano de Dios en ti y que veas a Dios en ti. Ya fue puesta su genética en ti, ya fue puesta su gloria en ti. Es tiempo de hacer las cosas mayores. Mis hijos los tres son muy especiales.
Y los tres son muy hábiles en sus estudios. Pero hay uno de ellos, Andrés, que siempre, él es muy competitivo y espera siempre estar en los primeros lugares de su nivel académico. Y lo logra, siempre está en el primero y no baja del tercer lugar, siempre está allí, entre los primeros tres. Pero el año pasado recuerdo que en el primer bimestre él no se esforzó del todo y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, es que yo quiero ver quiénes están para ver con quiénes voy a competir. Le digo, no tienes por qué ver a los demás. Esfuérzate por ti mismo. Este año, desde el primer bimestre, en el primer lugar. Es que así es como debemos vivir, no viendo si el otro hace o le funcionó. Se trata, ¿qué dijo Dios de ti? Y tendrás una gran pesca milagrosa. Tendrás provisión, bendición, abundancia. Tendrás gloria de Dios manifestada en tu vida si tú haces uso de esa unicidad en Cristo Jesús que ya fue puesta en ti. Cuando tú empiezas a funcionar como único, como trascendente en Cristo Jesús. Quiero orar por ti y bendecirte. Padre, bendigo a tu iglesia. Misión Cristiana del Calvario es única, es trascendente. No tenemos, no debemos, no es nuestra costumbre estar viendo otros ministerios para ver qué pasa o qué les funciona. Debemos a ti. Vemos tu gloria y somos guiados por tu Espíritu. Y algunos podrían decir, como lo dijo el apóstol Pedro, mi boca no ha tocado cosa inmunda. Y se resistió. Pero nosotros, Misión Cristiana del Calvario, te vemos, te oímos y hacemos igualmente, porque somos tus hijos. No hacemos por compromiso como aquellos discípulos tirando la red, por compromiso, faltos de esa fe, usando el sentido común. Nosotros vemos a Jesucristo y usamos el sentido propio del Hijo de Dios. Misión Cristiana del Calvario, te bendigo en el nombre de Jesús. Estás en el corazón del Padre. Estás en el corazón del Dios Todopoderoso. Y expresas, has sido escogida al igual que mucho de su amor, además de mucha de su gloria y de su expresión, su multiforme sabiduría, ahora ha sido escogida para expresarlo a Él con detalle. Todo integralmente, sabiduría, gloria, todo lo ahora integralmente expresado en ti, en la unicidad que ha sido puesta en ti, en ese sentido propio que ha sido puesto en ti. Lo has internalizado, ahora lo has expresado y clarificado, no con simulación, sino que lo has clarificado con exactitud, revelando al Padre con exactitud. Bendigo ahora el nombre de Dios en ti, Misión Cristiana del Calvario, discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Bendigo el nombre de Dios en ti y declaro gloria de Dios. Todo lo que hagas ahora será extraordinario, porque la genética que ha sido puesta en ti, hasta en tus huesos, hasta en los tuétanos, está ahora gritando gloria de Dios. Bendigo tu vida. Hoy, aún a los bebés que no han nacido, ya son trascendentes. Y aún los muertos en Cristo, ellos también serán trascendentes, porque solo descansan, pero se levantarán en gloria. Aún sus huesos gritan y sus obras gritan la gloria de Dios. Bendigo tu vida, discípulo, bendigo tu vida, hijo de Dios, y declaro ahora la gloria, la grandeza de Dios, su genética manifestada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia,
hemos tenido la bendición de estar siempre en transmisión. Agradezco a aquellas personas que han sido fieles al Señor y que han estado conectándose y han traído revelación y vida a sus corazones. Pero también agradezco a los discípulos que han sido fieles a Dios y que han estado llevando su ofrenda a la caja de la iglesia, al alfolí. Aquellos que también se han acercado con sus diezmos, sean benditos en el Señor. Pero hemos mostrado algo a los discípulos, y hermana Mari el día sábado lo comentaba, y es que decía acerca de, y si alguno quiere hacerlo con sus recursos, hágalo. Nosotros hemos estado partiendo el pan constantemente, ahora con más capacidad porque la bendición ha venido a nosotros. Y hemos visto familias bendecidas y ven a Cristo, no por lo que llevamos, sino por lo que expresamos. No es por la cantidad o por lo que nosotros podamos compartir, sino por lo que nosotros expresamos. Ven a Cristo. Es tiempo que tú expreses a Cristo también. Parte tu pan, ora por los enfermos, echa fuera a los demonios, pero no como el mundo, sino como Cristo te enseñó. Es tiempo de que tú hagas ahora la obra del ministerio, que enseñes, que discipules. Y vamos a estar hablando sobre eso más adelante. Pero es tiempo, empiezo a decirlo desde ahora, que abras nuevos grupos de comunión familiar. Ya no puedes estar estancado, no hay excusas. Debes abrir tu grupo de comunión familiar a través de las redes sociales. Abre tu grupo de comunión familiar y bendice el nombre del Señor. Amén. Bueno, quiero terminar esta noche y declararte a ti bendecido y pedirte que sigas adelante, que expreses el código genético que está en ti, hasta en tus huesos está marcado. Así que adelante, Misión Cristiana del Calvario, a expresar a Cristo con todo el poder y la gloria. Amén.